Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar sobre el cómic. Vamos a ver los aspectos más importantes, las características que debe tener un cómic, los elementos que también influyen dentro de este relato y por supuesto les voy a dar algunos tips y vamos a conocer algunos personajes importantes dentro de este mundillo tan famoso, ¿ya? Bueno, vamos a partir definiendo un poquito el cómic. Vamos a hablar de que es una serie de dibujos que constituyen un relato, ya sea con o sin texto. Bueno, vamos a partir hablando de los elementos que integran el cómic. Tenemos elementos de la imagen y del texto. Ya. Los elementos de la imagen son viñetas, personajes, líneas cinéticas y metáforas visuales. ¿Ya? Dentro de del texto podemos hablar de los bocadillos, las onomatopeyas y las cartelas y los cartuchos. ¿Ya? Vamos a hablar de la viñeta. La viñeta es el recuadro delimitado con líneas negras que representa un instante de la historia, ¿ya? Por ejemplo, aquí en una escena de Mafalda podemos ver que Mafalda le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras? Y toda esa escena está enmarcada en un cuadro negro. Eso es una viñeta, ¿ya? Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o ficticios, que aparecen en una historia, ¿ya? U obra artística. Podemos tener los personajes principales, que es sobre el cual gira la historia. Toda la historia gira sobre el personaje principal. O puede ser un personaje secundario, que son personajes que influyen en la trama, pero no son sobre ellos la historia, ¿ya? Tenemos personajes recurrentes también que aparecen de vez en cuando, pero no son tan importantes como para ser secundarios, ni la historia gira en torno a ellos como para ser principales, ¿ya? Por otra parte tenemos las líneas cinéticas, que son líneas que indican movimiento o énfasis. Tenemos las de velocidad, las de impacto, las de dirección, las de sorpresa. Hay un montón de líneas cinéticas diferentes y depende de lo que queramos mostrar es la que vamos a utilizar, ¿ya? Por otra parte, y muy parecido, tenemos las metáforas visuales, que son representaciones visuales de los estados de ánimo, de las sensaciones o las ideas de los personajes. Por ejemplo, cuando un personaje se enamora, le aparecen corazones en los ojos y hay corazones por todas partes porque está muy enamorado. Obviamente eso no pasa en la vida real, pero en el cómic se representa de esa forma para dar la sensación de que él está enamorado. También podemos ver, por ejemplo, cuando un personaje se golpea la cabeza, generalmente le aparecen pajaritos, estrellitas y como que todo le da vuelta. Ya, esas son metáforas visuales. No son cosas que realmente pasan, pero así se sienten. ¿Ya? Por otra parte vamos a hablar de los elementos del texto. Tenemos la cartela, que es la voz del narrador. Generalmente se coloca en la parte superior, por aquí, así, de la viñeta. Y generalmente es de forma rectangular y de fondo blanco para como impactar aún más. Por ejemplo, no sé, es cuando el narrador tiene que poner algún contexto o alguna idea. Cuando dicen era 1990 y algo y el personaje se encontraba muy aturdido por las situaciones que estaban pasando. Y en la viñeta se va presentando, se va dibujando el contexto y un poco más de contenido. Y por último tenemos el cartucho, que es muy parecido a la cartela, pero sirve de enlace entre dos viñetas consecutivas, ¿ya? Esto es cuando la escena es un poco más larga y requiere dos viñetas que tengan relación entre sí, entonces este cartucho las va uniendo, ¿ya? Tenemos una de las partes más entretenidas y que más me gustan a mí, que son las onomatopeyas, que son las típicas
¡Wow! ¡Wow! Sí. Son son estas imitaciones de sonidos. Pueden ser dentro o fuera de un bocadillo. Son muy entretenidas y aquí también la imaginación nos da mucho. Y por otro lado tenemos los bocadillos que son estos globos, ¿ya? Que indican que el personaje está hablando, ¿ya? Em, depende de lo que quiera decir y cómo lo quiera decir, también es la forma de estos bocadillos. Por ejemplo, si yo hago uno en forma de nube, puede que sea un pensamiento. O si yo lo hago así, con puntas, es porque a lo mejor estoy gritando y estoy diciendo... Entonces, todo tiene su porqué y su contexto. Bueno, al final de todo esto, lo que yo quería proponerles era que cada uno creara un cómic, ¿ya? Vamos a tener ciertas metas parceladas para ayudarnos a realizar este trabajo. La primera meta va a ser crear un personaje, crear los uno o dos o tres, los personajes que ustedes quieran, pero crear los personajes y su historia, ¿ya? No quiero más dibujos ni nada, solo eso, ¿ya? Los invito y espero sus propuestas.